Muy buenos días a todos en esta mañana. Gozo muy grande de verles y de estar transmitiendo también a ustedes que están en sus casas, poder compartir este momento de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Qué lindo es que como iglesia continuamos creyendo en aquel que vive por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera en esta mañana comenzar orando al Señor, agradeciendo por cada una de sus vidas, sabiendo que el Espíritu Santo está obrando en esta mañana. Padre, en esa hora yo te doy gracias. Venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Queremos que de veras tú obres a través de tu Espíritu, a través de tu palabra en esta mañana, de tal manera que nuestra manera de pensar, nuestras formas de actuar, sean transformadas para glorificar tu nombre. Permitir que haya esa convicción, tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta preciosa mañana. Oramos creyendo en que tú te harás cargo de todo lo que vamos a vivir todavía en esta mañana. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Y habíamos comenzado el domingo pasado, ¿recuerdan? Acerca de este tema de la esperanza, la esperanza. Y cómo aquellos discípulos de Jesús de pronto se sienten como que, bueno, se terminó todo, Y estaba Jesús caminando con ellos y no lo reconocían, dice la palabra, hasta que Él trató de darles, bueno, lo que pasa que la palabra de Dios, la profecía dice esto y aquellos, pero ellos no lo podían conocer. Y es tremendo cuando el pasaje menciona, dice, y aún nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel, pero murió, se acabó todo. Y por eso es que decíamos, bueno, ¿dónde está basada nuestra esperanza? Nuestra esperanza puede ser basada en muchísimas cosas, en lo que me dijeron, en el conocimiento que tengo, en la capacitación, en el trabajo que tengo. Mi esperanza está en el psicólogo que me va a sacar de esto. Mi esperanza, ¿dónde está basada nuestra esperanza? Y por eso nos introdujimos así en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En la versión de NTV dice así, tengo todo lo que necesito, no lo que deseo, tengo todo lo que necesito para vivir en este mundo obedeciendo al Señor y gozándome en su presencia. Y aún el pasaje está mencionando ahí de que todo esto es por la gracia de Dios en nosotros. Dice el pastor, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dice, ¿cómo continúa diciendo ahí el pasaje? Está tratando de llevarnos a esa realidad. Dice, Él se ocupa, en lugares dedicados, pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. O sea, hay un Padre que te está vigilando. Hay un Padre que te está motivando. Hay un Padre que está tratando de llevar a una esperanza viva. Amén.
Y por eso es que lo que vamos a ver hoy dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, es indudable que cada uno de nosotros tiene que comenzar a experimentar eso. Lo que veíamos es que característica de la oveja, ¿cómo era? Era alguien que se extraviaba, alguien que no tenía mucha visión más que 5 o 6 metros, alguien que estaba viviendo, que alguien le provea de agua y dónde estaba la comida. Y el pastor tiene todo ese trabajo maravilloso, de guiarnos, de proveer, de estar llevando a elementos claves que necesitamos. Y si nosotros no tenemos esta esperanza de que el Señor es nuestro pastor, ¿qué surge? Y veíamos que surge la preocupación, ¿se acuerdan? Y a la vez esa preocupación es inútil porque por más que nos preocupamos hay cosas que no las podemos cambiar. Y al final no resuelve nada. Y por otro lado, veíamos que la preocupación es irracional. ¿Por qué? Porque generalmente de tanto preocuparnos comenzamos a exagerar. Y ya no es algo muy pequeño, sino se transforma en algo que domina todo nuestro ser. Y por otro lado, no es saludable. ¿Por qué? Porque termina llevando nuestro cuerpo a problemas físicos muy, muy delicados. Y el Señor quiere llevarnos a esa realidad. Dios es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. El pastor provee, el pastor protege, el pastor guía, el pastor aún corrige. Pero, ¿vieron cuando Jesús estaba diciendo, mis ovejas oyen mi voz? Y mis ovejas me conocen y a la vez mis ovejas me siguen. Y eso es una de las cosas que va a ir creciendo cada día delante del Señor cuando nosotros tenemos basada nuestra esperanza en Él. Ahora, es cierto, ¿cuál es la realidad que vivimos? Como argentino no es la realidad simplemente que ganamos un partido. La realidad es que casi llegamos a los 100.000 muertos en todo este año. Una realidad que nos pega fuerte. Que de pronto se dice que Argentina produce alimentos como para ¿cuánto? Para 400 millones de personas. Y de pronto tenemos, según estadísticas oficiales, como un 40% de gente muy pobre. Hay una realidad que estamos viviendo, pero que esa realidad, esa realidad que la violencia en los hogares ha crecido, que la violencia en las calles ha crecido, la inseguridad de los vecindarios se hace notar muy grandemente. Esa realidad, si bien como argentino nos pega fuerte, tenemos que más que nunca descubrir que Dios nos ha dado una esperanza superior a todo esto. Y yo quiero llevarlos a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 vamos a leer. Porque esto de que el Señor dice, confortará mi alma, está dirigido específicamente a nuestro ser interior. Porque ¿qué es confortar? Si no es fortalecer, es consolar, es ayudar a ser fuerte ante la adversidad. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana contigo.
No importa lo que estés viviendo, no importa la realidad que estemos viviendo como argentino o como el mundo entero. Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, debido a nuestra fe. Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué tremenda palabra del apóstol. Leía en uno de los libros de Mac Lucado, él nos mete en una imaginación. Dice, imagínense que hay un grupo de amigos que nos invita a ir a hacer un safari por una selva. Y usted dice acepta y se va con ese grupo. Y mientras viajan en avión y llegan al lugar, toda una expectativa de una aventura. Pero cuando se van introduciendo en la selva, el grupo va siguiendo al guía. Y en un momento se da cuenta que uno de los cordones de sus botines se desprendieron. Entonces se arrodilla a atarlos ahí y cuando levanta la vista no ve más del grupo. El grupo siguió su camino. ¿Y ahora? Y se da cuenta que la mochila que él tenía se la entregó a uno de los muchachos, donde estaba la linterna, el reloj y la brújula y algunas otras cosas. Y no sabe qué hacer. Está desesperado. No hay esperanza en él de poder descubrir el camino. Es toda selva, es pájaros, es ruido de animales. Y aún ve un tronco y se quiere sentar para tratar de salir de ese shock, pero piensa, ¿y si me siento y hay una víbora? Y en ese momento, todas sus esperanzas de salvación se vienen a pique. Queridos, nosotros estamos viviendo no en una selva, pero sí descubrimos que es tan fuerte el sentido de confusión y desorientación que nuestra esperanza se viene a pique. Pero qué tremenda palabra que podemos darnos cuenta que hay muchísimas cosas que nos van sucediendo en estos días y que no las provocamos, surgen. Hay muchísimas cosas que ni aún nos imaginamos que iban a suceder. Pero yo quiero plantearte en esta mañana que miremos este pasaje de Salmo 23. Dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Que esa palabra puede ir penetrando no solamente para aprenderla de memoria, sino empezar a descubrir que
esto es real, es lo que conseguimos en Jesucristo. Como decía nuestra hermana, es mi fe que hace que esto se convierta en una realidad. Pero cuidado, hay algunos obstáculos que nos llevan a replantearnos algunas cosas que nosotros estamos viviendo y de esa manera tener esa esperanza viva que nos habla el apóstol. ¿Cuáles son? Mire, vamos a ver tan solo 3. En primer lugar, yo tengo que permitir que Dios quite mi culpa. ¿Sí? Permitir que Dios quite mi culpa. En segundo lugar, vamos a ver que Dios está esperando que yo entregue mi dolor. Él lo está esperando. Y tercero, tengo que permitir que Dios reemplace, que quite la amargura de mi corazón. Estas 3 cosas son un obstáculo para tener esa esperanza viva, porque impiden que yo vea lo de Dios realizado en mí. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 32, 4. Vamos a mirar algunos pasajes en esta mañana. A ver si podemos ver Salmo 32, 4. ¿Sí? Discúlpeme un poquitito, ya lo tengo. Dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Por qué? El versículo 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Dejar que Dios quite mi culpa. David estaba diciendo, mientras me negué, ¿a qué? A confesar mi pecado, a entregar mi culpa. ¿Qué pasó? Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua en el calor del verano. Estaba diciendo, me quedé sin esperanza frente a esta realidad. Todos nosotros, de una u otra manera, nos sentimos culpables, ¿o no? ¿No pasa que los papás nos sentimos culpables? Bueno, si hubiera hecho esto con mis hijos y aún como mamá, bueno, si no le hubiera hecho esta comida, mi esposo no se hubiera sentido tan mal. ¿Y cuántas veces en el trabajo errores lo tenemos todos? ¿Equivocamos? Sí, nos equivocamos. El inconveniente se genera cuando nos permitimos que ese sentido de culpabilidad se agrande y Satanás lo lleve a estar teniéndolo permanentemente en mis sentimientos y en mi mente. En el Salmo 51, el rey David, en el versículo 1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra las manchas de mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti he pecado y he hecho lo que malo ante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. El rey David dice,
lávame de la culpa. O sea, estaba tratando de llevarnos a una realidad. Queridos, el Señor quiere quitarte tu culpa. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la palabra de Dios dice que si nosotros estamos dispuestos a aceptar a Jesucristo y confesarle nuestras culpas y nuestro pecado, ¿qué es lo que hace? Dice, Él perdona y limpia. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios todavía tenemos culpas que nos siguen dando vueltas y vueltas y vueltas? Todavía estamos, como diríamos, patinando en la realidad de que Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha limpiado. Y se convierte en un pecado porque lo confesamos y pasan unos días y volvemos a estar y lo volvemos a confesar. ¿Qué estamos haciendo con esto? Entramos en un círculo vicioso que no nos deja vivir con la esperanza de una vida en victoria. ¿Se dan cuenta de esa realidad? Ahora, ¿cuál es la solución? Uno diría, bueno, no, yo no soy tan culpable. No, me equivoqué, pero no es para tanto. Y algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que esto me sucede porque la culpa la tiene mi hijo, mi esposo, o el trabajo, el médico que me recetó esto. Y ninguna de estas cosas soluciona el problema. Por más que aún nosotros querramos decir, bueno, ahora vienen las vacaciones, todo este estrés, todo este sentido de culpa, todo esto se me va a ir. Me tomo unos días de vacaciones y se termina. ¿Soluciona eso? No. Vuelvo otra vez a estar en lo mismo, porque aún lejos de que me vaya a otro país, la culpa que está en mí, en mi mente, voy a llevarla conmigo. Hay una sola manera de solucionar eso. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero créale a Dios. Dice la palabra ahí muy enfáticamente, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestro pecado, nuestra culpa. Aún en otro de los salmos dice, Él ha echado al fondo del mar nuestro pecado. Ahora, yo no sé si a usted le gusta como a mí pescar, pero Dios no nos dio una caña para que lo saquemos y otra vez lo tengamos. Nos quiso dar la idea de librarnos de una forma total de cada una de estas cosas. Por eso es que te animo en esta mañana, deja de llevar una mochila cargada de culpas, de situaciones tóxicas, de elementos que no sirven para nada. Entreguemos nuestro pecado al Señor. Llevemos nuestra culpa al Señor para que Él se haga cargo una vez y para siempre. Es cierto, cuando la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, todos hemos pecado. Es cierto. Pero también es cierto que la gracia de Dios en Jesucristo quiere llevarnos a un nivel por encima de todo lo que hemos hecho. Si usted está dando vuelta con algunas cosas de su adolescencia, con algunos fracasos de su juventud, con algunas situaciones incomprensibles que de pronto le fueron sucediendo por errar el camino del Señor, hay una solución. Los brazos del Señor, dice, con amor eterno te he amado. Él quiere quitarte toda
culpa. Él quiere librarte. Tengo un pasaje ahí de Romanos capítulo 5. Vamos a ver si lo podemos leer. Romanos capítulo 5, versículo 14. Dice, versículo 14 dije, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán era un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de un hombre, Jesucristo. Aunque la culpa esté presente, aunque el pecado quiera hasta ahora mantenerte preso, el regalo de Cristo Jesús, que es el perdón y la limpieza y la liberación de eso, está presente hoy, quiere ser real en tu vida. Amén. Lo segundo que vamos a ver es que Dios quiere llevar nuestro dolor. ¿Alguno ha sufrido alguna vez? ¿Ha tenido dolor usted? Aún, quizás alguno puede decir, sí, más de madrugada, un dolor de muela impresionante. Y me decían una cosa, agarre un sapo y póngaselo. Pero estamos hablando de un dolor más intenso. De alguna manera, todos hemos sufrido o sufrimos dolor. ¿Cuántas cosas nos causan dolor? La vida está plagada de elementos que producen heridas, dolor. A veces, como en el caso de Job, sin llegar a tener nada para decir, bueno, se lo merece. ¿Cuántos de nosotros, cuántas familias en este tiempo están pasando por un dolor tremendo? ¿Ustedes se acuerdan de este edificio que se desboronó ahí en Miami? Hay varios argentinos que han muerto. Hay una familia entera de los abuelos, la esposa, la hija. ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas familias en Argentina han perdido 3, 4 de la propia familia? ¿Cuántos se han quedado en este tiempo sin trabajo? ¿Saben lo que significa eso? Es un dolor profundo. ¿Cuántas separaciones, cuánto dolor causa a un esposo y esposa que a causa de estar en esta rutina de no salir, de quedarte en casa, ha ido produciendo una ruptura? ¿Cuánto dolor? ¿Saben una cosa? El dolor impide ver la esperanza que Cristo nos ha dado. El dolor es un obstáculo que tenemos que vencer. Hemos cantado, canto aleluya, pero eso se tiene que convertir en una realidad. Se tiene que convertir en un gozo, es saber que el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él confortará mi alma, dice su palabra. Ahora, ¿es real? Sí que es real, hermano. Sí que es real. Porque cuando vivimos un dolor muy, muy profundo, lo más probable es que tomemos como el caso de Elías, corrió y se metió en una cueva. Nos aislamos, nos metemos en algunas cuevas como tratando de olvidar, de tapar, pero el dolor está presente.
Hay en casos que, bueno, esto me pasa a mí solo, soy como víctima permanente del dolor y no funciona. Otros se dan a alcohol y a querer pensar que hay otras motivaciones especiales y no funciona. Yo creo que la historia de David es tremenda. David comete pecado. Ve a una mujer que no le correspondía, que tenía su propio esposo, y él comete adulterio. Y no solamente eso, sino que envía a matar a su esposo. Y de pronto todo esto pasa y esta mujer tiene un hijo, pero este hijo enferma. Y mientras este chiquito estaba enfermo, él dice que ayunó y oró al Señor y estaba días y días sin comer, esperando y clamando al Señor por un milagro. Hasta que en un momento alguien le dice, tu hijito ha muerto. Y él entonces deja el ayuno, se lava, se cambia, va al templo y adora al Señor. Y la gente dice, pero ¿qué le pasa? Este se volvió loco. Pero él dice algo, mientras él vivía, yo clamaba por misericordia. Pero él ahora ha ido a un lugar que yo no lo puedo rescatar. En síntesis, ¿qué estaba diciendo? Él estaba aceptando esa realidad de dolor, lo estaba aceptando. No trataba de encajonarse, de recluirse en ese dolor, sino que estaba aceptando. Esto es lo que Dios me permite vivir. Lo acepto. ¿Vieron cuando dice, en otra versión dice, y la esperanza crea en nosotros un carácter más firme en la fe? Porque no nos quedamos en el dolor. Creemos que Dios está trabajando en nosotros para producir una fe que está basada exclusivamente en Él. No en mi fuerza, no en algo que me va a aliviar. Dios es Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Amén. ¿Es un proceso? Claro que sí. En algunos nos lleva más tiempo que en otros enfrentar el dolor y transitar por ese mismo hasta la victoria completa. Pero acepte la realidad de ese dolor. No trate de calmarlo con aspirinas, como decíamos antes, sino acéptelo. Lo segundo que podemos ver es que David estaba enfocándose en algo muy importante. Deja el dolor de lado, acepta el dolor y va y adora al Señor. ¿Sí? Se desenfoca totalmente. Trata por todos los medios de decir, bueno, ahora es tiempo de adorar al Señor y alabarlo. Él es el que tiene todo lo que yo necesito. Y hermanos, lo tercero es que tenemos que aprender a quitarle el poder al dolor. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien me ha herido, con palabras, a veces hasta con estafa o con muchas otras situaciones, y de pronto uno comienza a pensar todos los días y actúa, trabaja, funciona, pero eso está presente. ¿Tiene un poder sobre mi conducta? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene poder sobre mi sentimiento? Sí, porque si veo a la otra persona, no la saludo. Como diríamos, me queda acá, no pasa. Pero cuando
nosotros aprendemos a quitarle el dolor. No, Dios, le entregué mi dolor al Señor. Él está actuando. Y usted lo rechaza en el nombre de Jesús. No lo niega, sino no permite que siga teniendo el poder sobre todo su ser. Entonces, uno puede ver ahí en Isaías 51, a ver, 61:3, ¿no es cierto? De Isaías dice: a todos los que se lamentan en Israel, les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una fiesta de alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. No sé si usted se da cuenta de lo que significa, pero dice: Él me ha levantado para anunciar a los que se lamentan. ¿Qué cosa? Que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de ceniza. Está tratando de decir, permítame parafrasear esto, les voy a dar el gozo del Espíritu Santo a sus vidas. Le voy a quitar esa sensación de dolor permanente. Eso le está diciendo a su pueblo, en lugar de ceniza. Ceniza se utilizaba cuando había alguien que estaba con dolor. ¿Se acuerdan Job? Que estaba sentado sobre ceniza y de vez en cuando se tiraba encima por el dolor que estaba sufriendo. Y entonces el profeta está diciendo a su pueblo, al pueblo de Dios, le está tratando de dar la idea que el Señor se está queriendo abrazarlo de tal manera que le quita el dolor, le produce el gozo. ¿Por qué el gozo del Señor? Porque la palabra de Dios dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. ¿Amén? ¿Fuerza para qué? Para seguir teniendo esperanza. Gloria al Señor. Querido, en esta mañana, Dios quiere quitar tu dolor. Dios lo quiere quitar, pero se lo tenemos que entregar. Amén. Lo último es que tenemos que permitir que Dios quite nuestra amargura. Yo recuerdo, había un señor que era mecánico y cuando me ponía a conversar con él, lo único que salía de sus labios era amargura. Amargado por el vecino que permitía que las gallinas se le cruzaran a su patio, amargado porque su esposa no hacía lo que él quería, amargado. Era tal la amargura que había en su corazón que era como si uno llegaba y empezaba a conversar y le tiraba todo el volquete de amargura encima y uno salía todo así destrozado. ¿Cómo hago con todo esto? Pero el Señor nos lleva a una realidad. ¿Cómo se produce el resentimiento y la amargura? Se produce porque de pronto hay algo que no está funcionando bien. Miren, les leo Job capítulo 5, versículo 2. A ver, Job capítulo 5, versículo 2. Dice: te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. ¿Qué hace el resentimiento? Dice: te aseguro que el resentimiento destruye. ¿O no? ¿Sí?
lo que me hicieron. No sabes, era niño y siempre me tiraban la misma pálida. No vas a servir para nada, vos sos un burro, no estudias nunca. Adolescente decía, no, sos muy feo, muy bajo, muy alto, muy gordo. ¿Qué vas a ni te vas a poder casar? Seguramente que en algún lugar ahí vas a estar totalmente mal. Y cada una de estas cosas produjeron heridas, ¿o no? Y resentimiento contra estas personas. O la amargura que se produjo por el desprecio de los compañeros de trabajo. O la amargura que significa no poder conseguir una vida mejor. O la amargura que la vida me ha golpeado una y otra vez y mis planes y proyectos se cayeron abajo. Pero, ¿saben lo que dice Dios en su palabra? Es muy claro. Dice, no os venguéis. ¿Sí? Mía es la venganza, dice el Señor. Porque la amargura siempre trae consigo el hecho de querer vengarse, de destrozar o destruir a la otra persona. Y usted va a escuchar, si no de sus propios labios, de otros, cómo está el deseo de que le vaya mal, el deseo de que le pase esto, de que le pase el otro. Ahora, el Señor mira a esto y nos dice, ¿a dónde querés llegar? Tu amargura, mi amargura, es un obstáculo tremendo contra la esperanza que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Y por eso, aún en el Salmo 42, ¿qué versículo tengo? Versículo 5, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué es tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré a mi Salvador y mi Dios. Esta palabra es tremenda. Él se da cuenta que está desanimado y uno podría decir, ¿estaba amargado? Sí, es posible. ¿Estaba frustrado? Sí, posible. Pero dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza ¿en quién? En Dios. El Señor es mi pastor. Él confortará mi alma. Entonces, esa realidad es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa realidad es que me lleva... Sin fe es imposible agradar a Dios y yo tengo que aceptar por fe esa palabra y comenzar a vivir en torno a esa realidad. Entonces, Dios quiere quitar, sí, Él lo quiere, desde el principio Él ha querido quitar cada una de estas cosas. Yo tengo que entregar mis culpas al Señor, mi pecado al Señor. Yo tengo que entregar mi dolor al Señor. Yo tengo que permitir que Él se lleve toda la amargura, todo el resentimiento y comenzar una nueva etapa en mi vida. Yo no sé si alguna vez vamos a comprender la dimensión de Jesucristo muriendo en la cruz por nuestro pecado. Él no vino para ser un rey entre los seres humanos, políticamente hablando. Él vino para cargar nuestra culpa, nuestro dolor, nuestro pecado, llevarlo en la cruz y llegar a decir, consumado es. Lo que significa que el Señor ya hizo una obra completa. Él dijo, ya está terminado. Si usted, si yo aceptamos por fe esa
verdad. Es como cuando Romanos dice, somos crucificados con Cristo. Y cuando le está diciendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que amó y se entregó a sí mismo por mí. La realidad de que Cristo se haya crucificado es que yo tengo que aceptar por fe ese regalo, decir, de ahora en más, mi esperanza está en Él. Y en Él voy a estar viendo constantemente, confortará mi alma. No hay nada que te tenga que impedir en este momento tomar esas drásticas decisiones. ¿Qué decisiones? De permitir que Dios lleve nuestra culpa, quite nuestro dolor y se lleve toda nuestra amargura. Solamente tenemos que terminar orando y diciéndole, Señor, aquí estamos. ¿Se anima? Es una decisión. No es, bueno, pero no me siento como para hacerlo. No, es una decisión. Es una decisión que entregarle nuestras culpas y nuestro pecado. Es una decisión de entregarle mi dolor. Es una decisión que debo tomarla y creer que una vez que la he tomado y la he llevado al Señor, ya no me pertenece. Resístase en el nombre del Señor a tomarlo otra vez. Y viva por la fe en lo que Él ha dicho. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Oramos. Yo te desafío en este momento. No sé lo que estás viviendo, si en culpa, si en pecado, si en dolor, si en amargura. Pero sé una cosa, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor está esperando que le entreguemos a Él. La Biblia dice, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Padre, en esta hora, que tu palabra comience a hacer lo que nosotros, lo que yo no puedo hacer. Porque tú nos diste que no volverá a ti vacía. Convéncenos con tu Espíritu Santo. Y llévanos a decir, Señor, confieso mi pecado, confieso mi culpa. La entrego a ti, Señor. Señor, toma mi dolor, que es como un cáncer que nos destruye por dentro. Llévate todo dolor en esta mañana. Aunque sean dolores tan tremendos como la partida de un ser querido, como la frustración de un matrimonio, como el no tener trabajo, Padre, quita todo dolor. En el nombre de Jesús, los que nos están viendo o escuchando, los que están en este lugar, quita todo dolor, Señor, quita todo dolor, en el nombre de Jesús. Y a la vez, Padre, entregamos todo resentimiento, toda amargura a ti. Porque tu palabra nos dice que tú cuidas de nosotros. Tu palabra nos dice que Jesucristo ha llevado en la cruz todo nuestro pecado. Todo nuestro pasado está en tus manos, Señor. Lo entregamos ahora porque queremos ver el futuro con esperanza en ti. Tú tienes planes, proyectos de vida totalmente distintos, de bienestar y de gozo en tu presencia. Señor, que el entorno
en que vivimos estos días sea un desafío permanente de buscar tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Queremos decir gracias por estar viéndonos, gracias por estar compartiendo este tiempo. El Señor realmente les bendiga.